Recuerden que veníamos haciendo un ejercicio de priorización de actividades para mejorar los resultados clínicos de acuerdo al esfuerzo que implica implementar cada actividad y el impacto que va a tener en el desenlace que queremos. Y habíamos repasado cuáles eran las causas más frecuentes de complicaciones. Vimos que la primera era la vascular, que ocupa hoy en día más del 35%. La segunda es eventos cerebrovasculares cardioembólicos en ablación. Hoy en día es el 21% del total de complicaciones, al menos referenciadas en el registro mundial del 2010. Y como ustedes pueden ver, pues digamos que de alguna manera sí se ha disminuido, aunque sigue presente, es una complicación grave obviamente, y por lo tanto cualquier esfuerzo que hagamos para disminuir su aparición, dado las secuelas graves o la mortalidad a la cual se le asocia, pues serán más que bienvenidas. Vamos a hacer una votación rápida, yo creo que ahora levantando la mano porque Silvia se nos perdió. Por favor, levanten la mano a quienes escojan pues cuál es el protocolo que ustedes usan más frecuentemente de anticoagulación para prevenir eventos cerebrovasculares. Usan puente de warfarina en oxaparina, suspenden warfarina, ponen enoxaparina mientras se hace el procedimiento y después reinician warfarina. Esa es la primera opción. ¿Quiénes votan a favor de este? Nadie. La segunda opción, ustedes usan warfarina ininterrumpida, es decir, por favor pasan al paciente con INR terapéutico. Bueno, tenemos una buena mayoría del auditorio. Tercero, están empleando nuevos anticoagulantes orales de manera interrumpida, es decir, lo paran antes de la ablación para que el paciente llegue sin efecto del nuevo anticoagulante oral y lo reinician el mismo día o al otro día del procedimiento. ¿Quiénes votan por esta? Perfecto. 3. Cuarta opción, emplean nuevos anticoagulantes orales de manera no interrumpida, es decir, como se hicieron los casos, última dosis, por ejemplo, rivaroxaban 6 de la tarde, siguiente dosis el mismo día 6 de la tarde, es decir, el paciente está bajo efecto del anticoagulante. ¿Alguien la está haciendo? Bien, yo diría que en orden quedó warfarina sin interrupción, tercero NOACs sin interrupción y tercero NOACs con interrupción. Muy bien, siguiente pregunta, ¿qué protocolo de anticoagulación intravenosa están empleando para prevención? Usan un bolo estándar e infusión estándar de heparina antes de la punción transeptal, es decir, me refiero a eso, una dosis estandarizada y simplemente arrancan su procedimiento, hacen su punción sin medición de ACT. Segundo, inician heparina y se esperan hasta que el ACT sea terapéutico antes de hacer la segunda punción. ¿Quiénes votan por la primera, perdón? Primera, protocolo estandarizado. Segundo, ¿quiénes esperan a que el ACT dé terapéutico antes de la punción? Nadie. Tercera opción, empiezan la infusión de heparina y la administración de dosis de bolo y infusión de heparina solo hasta luego, después de hacer la punción transeptal. Digamos, la mayoría. ¿Alguno no está usando heparina para el procedimiento? ¿Es tu novia o tu esposa? Fue a levantar la mano. Casi. Bueno, muy bien. En el caso de que estés midiendo ACT para controlar la infusión de heparina, ¿cuál es el target de ustedes? 350 a 400 durante el procedimiento, 300 a 350, 250 a 300, o no están midiendo el ACT. ¿Quién escoge la primera? 3 personas. La segunda, la mayoría. La tercera, uno. La cuarta, listo. Entonces, en orden, la mayoría está entre 300 y 350, el segundo fue 350 a 400, ¿no? Listo. Muy bien, bueno, digamos, yo creo que en orden de avanzar y mientras Andrea regrese y nos conectamos con el laboratorio, podemos seguir y después hacemos los comentarios acá. Solo quiero mostrarles, estos casos los habíamos mostrado tal vez hace un año o 2 años, fueron 4 casos de nuestra experiencia de formación temprana de trombos
luego de punción transeptal. En pacientes que estaban con INR terapéutico, eran pacientes de INR de 2, los otros 2 eran pacientes que estaban sin interrupción de rivaroxaban, es decir, se había administrado a las 6 de la tarde el día anterior, estaba bajo efecto rivaroxaban. Con esto quiero resaltar algo. Si ustedes, digamos, no tienen ecografía intracardíaca, pues por supuesto este tipo de cosas no la van a ver, pero sucede. No sabemos exactamente cuál es el impacto clínico de que se formen estas trombos y se liberen, no lo sabemos, no sabemos si esto puede ser un AIT, un evento cerebrovascular, o pueden ser esos pacientes que aparecen con lesiones isquémicas que pasaron desapercibidas, pero aparecen en las resonancias. Pero lo importante resaltar es que sí están, que sí aparecen, que no sería deseable, por lo menos para ninguno de nosotros, tener esto, ¿no es cierto? O a un familiar que presente este tipo de formación de trombos durante los procedimientos. El mensaje que quiero transmitirles es que el hecho de que ustedes no interrumpan la anticoagulación antes del procedimiento no los liberan de que esto se presente. Y básicamente en nuestro caso sucedió cuando empezamos a trabajar con anestesiólogos en la sala y mientras lográbamos la dinámica de una buena comunicación con ellos, pasaba. Cuando empezamos en retrospectiva a analizar 4 casos que se presentaron en menos de 3 meses cuando nunca teníamos esto, nos dimos cuenta de algo y es que el ACT se estaba demorando casi 30 o 40 minutos después de la punción transeptal en llegar a mínimo 300. Y básicamente era un problema de comunicación interna, pero también de protocolos. Fue cuando entendimos que si usas nuevos anticoagulantes orales sin interrupción, las necesidades de heparina te van a cambiar, especialmente en rivaroxaban. En warfarina se suelen dar 80 unidades por kilo en bolo, en rivaroxaban se suelen dar 180 unidades por kilo, ¿no es cierto? Y eso lo aprendimos y eso, digamos, de alguna manera ya se ha señalado por Andrea y algunos otros líderes de opinión. No sabemos exactamente cuál es el mecanismo por el cual la dosis requerida de heparina cuando usa rivaroxaban es más alta de lo habitual, pero sí lo comprobamos y de hecho cuando nos dimos cuenta y analizamos en retrospectiva corregimos los protocolos. Aprendimos 2 cosas. 1, primero a lavar los introductores cortos antes de subir las guías y hacer el recambio por camisas largas. Todos hemos tenido la experiencia de que a pesar de estar anticoagulando del paciente, cuando retiras el introductor sale un coágulo así de largo, ¿no es cierto? Entonces aprendimos a lavarlas o a no usarlos, sino pasar guías largas y de una vez pasar la camisa. Entonces siempre aspiramos y lavamos. Lo segundo, siempre esperamos a que el ACT esté al menos en 300 antes de hacer la primera punción transeptal. Inmediatamente acabamos las punciones periféricas y con la tranquilidad que en general pues son guiadas por eco, inmediatamente le decimos al anestesiólogo que empiece los bolos de heparina para tener 300 de ACT antes de hacer la primera punción transeptal. De hecho, también aprendimos que con solo 4 coágulos, pero pues fue lo que entendimos, estos coágulos se pueden aparecer en cualquier parte, es decir, los tuvimos pegados al septum interauricular izquierdo, como pueden ver acá en esta reconstrucción tridimensional, ¿no es cierto? Básicamente el ejercicio que hacíamos era mover la camisa un poquito y ver el coágulo si se movía con la camisa o se mueve con el catéter o si por el contrario se queda quieto en el tejido, es la forma de saber dónde está el coágulo. Y aprendimos a manejarlo sabiendo que son coágulos diferentes, son coágulos que se adhieren demasiado a los catéteres y a las camisas y digamos que es relativamente seguro retirar la camisa cuando están adheridos a la camisa o al catéter de la aurícula de izquierda a la derecha, como sucede en la imagen de la esquina derecha. Ahí el coágulo estaba pegado a la camisa, se retira la camisa y aprendimos a retirar el catéter y a succionar a medida que se retira. El coágulo generalmente es succionado, ¿no es cierto?, de la camisa y lo obtiene uno y puede seguir el procedimiento y demás. Muy bien. Entre otras, con apixaban se sigue el mismo protocolo, con Pradaxa es un poco más impredecible, es menos predecible, es decir, digamos que lo que hacemos es empezar un poco más abajo con 100 unidades, 120 e ir viendo hasta que tengamos 300 antes de la primera punción. Miguel. ¿Había alguna relación con el Chast-Taxus? No, ninguna. Muy buena pregunta, gracias. Ninguna. De hecho, uno de esos pacientes tenía como 40 años, ningún factor de riesgo cardiovascular, INR en 2
Y lo único consistente es que los ACTs se demoraron más de media hora en llegar a terapéutico después de la primera punción transeptal. Digamos, también pueden suceder, es más, recuerdo otros, ya recordé un paciente de Panamá, el trombo se formó en la carina izquierda donde se había puesto el lazo. Cuando nos dimos cuenta, el INR se había tardado muchísimo en llegar a terapéutico y tenía un problema de resistencia a la heparina. Se le puso toneladas de heparina y nunca subió. Y no lo entendimos o en grupo en ese momento, y obviamente pues eso es algo que también tengo que tener en mente, porque si lo sospechas, lo que tienes es que poner plasma para que pueda actuar la heparina. Bueno, muy bien. Bueno, este es más o menos hoy en día lo que es nuestro protocolo. De pronto lo podemos discutir un poquito más después. Bueno, también unas recomendaciones: tengan cuidado con la reversión con protamina, no solo porque puede causar sensibilidad, hipotensión y demás, sino que una reversión hiperaguda en un paciente que se le ha hecho una ablación extensiva, una aurícula dilatada, potencialmente puede ponerte en problemas. Hoy en día ya no necesitamos usar tanta protamina, por una razón, porque estamos cerrando con punto, eso de pronto lo muestra Diego o alguno después en el caso, cuando se retiran las vainas. Es decir, incluso con INR alto, sin interrupción de rivaroxaban y con ACTs altos, si tú haces la técnica de punto, yo creo que de pronto la vieron en algún congreso, es supremamente sencilla, se hace una especie de punto colchonero en la entrada de la camisa y anudas, y con eso generalmente es suficiente y no tienes que ponerte a hacer presión o a esperar a que el ACT baje para retirar las vainas. Solo sirve para vena. De pronto después mostramos un caso de esos. Bueno, respecto a taponamiento, recuerden, sigue siendo casi el 29% de las complicaciones hoy en día. Hay que reconocer que, pues, al menos basados en el estudio aleatorizado de Fire and Ice, bajó muchísimo en la técnica de ICE, sigue siendo alta, prácticamente no ha cambiado. Si ustedes se dan cuenta, desde el 2005 al 2016, pero haciendo una anotación. Acuérdense que el Fire and Ice se hizo predominantemente con tecnología de no contacto, es decir, que probablemente por eso no se vio un cambio sustancial. Lo que esperamos es que con tecnología de contacto y realmente utilizando el contacto para modular cuántos vatios colocamos, esta complicación tiene que bajar. Es nuestra experiencia al menos. Nosotros no volvimos a tener taponamientos, ni siquiera fusiones, digamos que siquiera requirieran observación desde que usamos contacto, y a pesar de usar protocolos ininterrumpidos de anticoagulación con rivaroxaban y demás. Bueno, una pregunta rápida. Sí, por favor, en la organización, si me pueden ubicar a Silvia, estamos en votaciones, para que vaya guardando los resultados de votación. ¿Cuál ustedes creen, basados en su experiencia, es la causa más frecuente de taponamiento? ¿Quiénes votan por la primera? Es porque probablemente estemos haciendo la punción transeptal en el lugar no indicado, probablemente muy posterior, o en el limbo donde pasamos al espacio pericárdico. ¿Alguien vota por esa? Nadie. Segunda opción, salto de la aguja o del dilatador una vez avanzamos, hicimos la punción y cuando estamos avanzando las camisas. Salto brusco que haga laceración o que perfore la aguja a la pared. ¿Alguien vota por esa? 5 votos. Tercera, steam pops durante la aplicación de radiofrecuencia. Estallidos, pues, por excesiva contacto poder. 4, levántela, porque no estoy viendo las manos. 4, 5 votos. Yo creo que ganó esta, ¿verdad? Creo que es este. Cuarto, laceración por movimientos agresivos de las camisas y de los catéteres. Bueno, esta fue la que ganó. Esta es la más frecuente para ustedes. Muy bien, ¿cuál es la guía más común? Y esto ya lo hablamos, pero es importante, recuerden, este feedback, sobre todo para centros de entrenamiento y demás, sociedades científicas, entenderlo. ¿Cuál es la guía más común que emplean ustedes para punción transeptal? ¿Ecografía? ¿Alguno vota por esa? Como 10 más o menos. ¿Guiados por fluoroscopia solamente? La mayoría. ¿Eco transesofágico en el procedimiento? 1. 2. Y la cuarta es alguien
diferente hace la punción transeptal por mí. Me refiero a hemodinamistas, alguien que ayude con la punción. Ninguno. Todas las están haciendo ustedes mismos. Bueno, muy bien. Bueno, esto tiene que ver, ¿quién está realizando la punción transeptal en su laboratorio? ¿Son ustedes mismos? Listo, casi todos. Hemodinamistas, personas del departamento de intervencionismo, ninguno. ¿Ambos? ¿La hacen entre ambos? Tampoco. ¿Alguien no está haciendo punción transeptal por ahora? Listo. Muy bien, ya esto se comentó. Fermín comentó más o menos cuáles son los tips que él emplea para hacer una punción transeptal segura basada en ecografía intracardíaca y demás. Yo solo desearía agregar un concepto. Tan importante es la punción en el sitio adecuado, ¿no es cierto?, como el avance seguro de las camisas. Ustedes los dijeron, digamos, una potencial complicación es el avance súbito de la camisa y del dilatador sin guía, por supuesto, y los movimientos bruscos de las camisas y de los catéteres que puedan lacerar. Esta es pienso yo, tal vez la maniobra que más ayuda cuando el paso de la camisa es difícil en el septum interauricular. Y recuerden que esto específicamente es útil cuando estamos utilizando camisas deflectables. Por ejemplo, Agilis es una camisa, todos saben que la transición del French entre el dilatador y la camisa es brusca. Es decir, el dilatador es más delgado que el French de la camisa, entonces se tiende a trancar y más si se rehúsa, y más si tenemos foramen ovales que por alguna razón sean gruesos, sean parches de pericardio, parches de Dacron en posoperados de CIA, por ejemplo, o pacientes que van a una segunda o tercera ablación. Entonces, pueda que podamos pasar la aguja y el dilatador, pero otra cosa es bypass de la camisa. Entonces, eso es lo que está sucediendo exactamente acá. Entonces, la solución más práctica, porque las hay de todas, hay casos que reportan que hacen predilatación pasando diferentes dilatadores y camisas, con el problema de que puedes hacer embolia aérea, puedes hacer hematomas y pierdes la punción, puedes perder la punción, de hecho. Otros hacen incluso angioplastia con balón del foramen, pero la más práctica es esta, y esto pues obviamente pues, es una práctica común en varios laboratorios, pero no sobra mencionarlo, es avanzar una guía que tiene que ser extra soporte. Tiene que ser extra soporte porque al igual en los vasos periféricos, una guía que no tenga suficiente soporte para una Agilis, pues se va a doblar, y una guía doblada contra la pared, eso sí que va a causar daño. Y la clave es pasarlo, rotar en horario todo el conjunto de camisa y dilatador y avanzar la guía a la vena pulmonar superior derecha. ¿Qué es lo que pretende esta maniobra? Es el eje de fuerza cuando empujas la camisa, básicamente te queda casi un poco más perpendicular al foramen, de tal manera que es más eficiente la transmisión de fuerza que cuando se hace como en el recuadro abajo a la izquierda, que no llega perpendicular y el vector de fuerza empuja la camisa pero a la cava. A todos nos ha pasado eso, entonces no avanza la camisa. Esto es una maniobra muy sencilla y que evidentemente pues nos ayuda mucho en el laboratorio. Por ejemplo, en este caso tenía infiltración lipomatoide del septum, tenía un foramen pequeño de muy difícil acceso para la camisa y bueno, eso fue lo que nos ayudó. Estos son otros casos de punciones difíciles para los cuales el ICE ayuda mucho. Estos son septums aneurismáticos. Recuerden que la clave en esto es alinear el tentin y la aguja en el eje más largo que tenga la aurícula, es decir, digamos en esta vista hacia las venas pulmonares, y hacerlo con cauterio, porque cuando se hace con impresión es cuando viene el salto de la aguja y evidentemente la aguja va a quedar muy cerca a la pared y vas a seguir derecho y perforas. Entonces lo mejor es hacerlo con radiofrecuencia. Pero hay un tip que repetimos, esto lo mostramos alguna vez, dado que cada vez se usa más cauterio en los laboratorios para hacer el acceso, es que recuerden que cuando hacen acceso con el cauterio, ustedes están haciendo básicamente una ablación unipolar, ¿no es cierto? Que va al parche, pero toda la superficie metálica de la aguja es la que va a transmitir la energía. Entonces hay que tener cuidado en recubrir la punta de la aguja y apenas poner la aguja en el foramen, detrás fijar la aguja, avanzar el dilatador para que apenas la aguja, la punta sea la que salga y corte. Esta es una punción que no se hace por presión, se hace por corte, es un corte unipolar. Eso lo aprendimos en este caso. Tenía un foramen oral muy redundante, aneurismático, hicimos la punción con cauterio
pero no tuvimos el cuidado de proteger la aguja, la extensión de la aguja en contacto con el tejido, con el dilatador, y obviamente quemamos todo el foramen. Y de hecho, se formó trombo inmediatamente. Ustedes pueden ver el trombo asociado al cauterio acá. Sí, ahí está. Obviamente el ACT también estaba bajito, bueno, en fin. Y eso fue lo que aprendimos. Este slide lo que pretende transmitir es ese cuidado cuando usan el cauterio. Recubran hasta la punta con el dilatador y le dicen a la enfermera o al segundo operario que vaya aplicando la energía en corte, es 20 o 30 vatios en corte, cero coagulación, y se hace un movimiento se fija el dilatador y la camisa y se avanza delicadamente la aguja. Y eso lo vieron hoy, Natalia lo hizo y el doctor Fermín también. Hablemos un poco de eficacia. ¿Cuáles consideran? ¿Ya estás? ¿Listo? Vamos a hacer una votación, esta votación es importante. ¿Cuáles consideran ustedes? No vayan a votar hasta que les digamos, por favor. ¿Cuáles consideran que hoy en día, independientemente de la técnica, sea crio, ablación, etcétera, es la tasa de éxito para fibrilación auricular paroxística? La primera, 80. Sí, un solo procedimiento. 80-90%, 70-80, 60-70, menos de 60, hablando de eficacia como ausencia de recurrencia rítmica, sea FA, taquicardia auricular o flutter, que dure más de 30 segundos. ¿Ya pueden votar? Ya pueden votar. No, en el largo plazo. No, en el largo plazo. Tasa de eficacia a un año. O a medio, si quiere. Los estudios han sido a medios, a un año, etcétera, pero… ¿Listos? Bueno, sí, ya votaron. Recuerden que entran a la aplicación, encuesta, votación, etc. Bueno, el 60% vota por la opción de que la tasa de eficacia es del 70 al 80%, ¿no es cierto? Y el 22% sugiere que sea del 60 al 70%. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Me conectan, por favor? Cuando vamos a buscar los datos de eficacia, pues buscamos los registros, este es el del 2010, el registro internacional que reportaba una eficacia con los defectos que tiene un registro, ¿no es cierto? Esto es un estudio aleatorizado, de una eficacia de alrededor del 74.9% en general, sin drogas, libre de arritmia, en estos pacientes de fibrilación auricular paroxística. Sin embargo, la realidad probablemente se vea mejor reflejada en los estudios clínicos aleatorizados. Este es el resultado del Kaplan-Meier del estudio que publicó Charlie Morillo, el RAFT, en ablación, en aleatorizando pacientes con fibrilación auricular paroxística, ahí como tratamiento de primera elección, ablación versus droga, y ustedes pueden ver que el total de recurrencia en el seguimiento, fue un seguimiento largo, creo que fue a 2 años, si mal no recuerdo, en antiarrítmicos fue en 72%, mucho más alto de lo que habitualmente hemos pensado que es el 50%. Y en ablación, la recurrencia casi fue de la mitad de los que fueron al procedimiento. Esto es radiofrecuencia, no contact force, ¿no es cierto? Es decir, es más baja probablemente de lo que estamos pensando, y este es el Fire and Ice, en donde la tasa de recurrencia con balón fue de 34%, es decir, estamos hablando más o menos de 64-65% de eficacia, y radiofrecuencia algo similar, 64-65%. Es decir, que los que contestaron entre 60 y 70 están en lo que es. Esto lo que pretende llamar la atención es que definitivamente el desarrollo de tecnología y la implementación de lo que tengamos que hacer en los laboratorios para optimizar la tasa de eficacia será más que bienvenida, ¿no es cierto? Estos son procedimientos costosos, son procedimientos, digamos, que tienen que llegar a una tasa de éxito superior a lo que hoy están mostrando los estudios clínicos, y este estudio es 2016. Ahora, desde su punto de vista como electrofisiólogos, ¿cuáles consideran, vamos a votar otra vez, estén listos, puede ser una actividad que impacte de manera más rápida la eficacia? Llevar a los pacientes más tempranamente ablación de fibrilación auricular, procurar, más que llevarlos temprano, es que cuando lleguen a hacer un aislamiento perdurable,
de venas pulmonares. El tercero es probablemente ablactar más, ablactar fuera de las venas pulmonares, buscar trigues extrapulmonares, ablactar pared posterior. Y el último, un control adecuado de los factores de riesgo cardiovascular. Por favor, votemos cuál de esas 4 opciones ustedes escogen. ¿Listos? Ya pueden votar, por favor. Muy bien. Bueno, estuvo bastante repartido. El 37% de la audiencia piensa que probablemente lo que más impacte la eficacia sea hacer aislamientos perdurables y en segunda instancia llevar más tempranamente los pacientes a ablación, obviamente los que tengan indicación. ¿No se excluyen? No, no se excluyen. Sí, sí, pero ojo que tú puedes llevar muy tempranamente un paciente a aislamiento, pero si no lo haces perdurable tampoco estás impactando. Sí, podrían ser ambas cosas, tanto que pues votaron de manera relativamente balanceada, ¿no es cierto? Muy bien, creo que estuvo balanceado también más ablación, creo que fue casi el 20% vota porque se haga más ablación para ir por posterior, etc. ¿Me conectan por favor otra vez? Bueno, evidentemente todo lo que nos lleve a hacer lesiones, aislamientos perdurables, probablemente sea lo que más impacte los resultados clínicos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a pesar de que casi que aislamos efectivamente el 100% de los pacientes agudamente, el 80% de los pacientes que tienen recurrencia tienen gaps, ¿no es cierto? Y obviamente sabemos que estos gaps están directamente relacionados con recurrencia rítmica y que la eliminación de esos gaps generalmente controlan la recurrencia sintomática de estos pacientes, al menos en los más paroxísticos. Este slide es de André Dávila, entre otras, y este también. Por lo tanto, pensar en hacer aislamientos perdurables realmente tiene que ser un buen endpoint, ¿no es cierto?, por estas razones, porque los gaps se asocian a más recurrencia y porque hay que controlar los gaps para controlar estos pacientes. Ahora, aquí es donde empiezan a notarse mucho las diferencias de técnica. Ahí es donde la técnica Natale tiene consideraciones específicas, la técnica que la mayoría de los laboratorios de aislamiento circunferencial están haciendo también tiene consideraciones específicas. ¿Por qué razón? En la técnica Natale, si ustedes lo ven, cuando ustedes pues se dan cuenta, él básicamente donde va poniendo el lazo, pone el catéter, produce ruido y va simplemente eliminando todo el electrograma que se atraviesa desde el ostium hacia la pared posterior y ya está. Eso quiere decir que hace múltiples aplicaciones en múltiples partes hasta que logra ese objetivo, aplicaciones muy cortas, alto poder, alto contacto, 43 gramos en tecnología de Biosense, 35 en tecnología de St. Jude Tactical, con contacto muy bajo que va entre los 8 gramos, 10 gramos. Pero en este approach, digamos, ya los mecanismos que aseguran un aislamiento perdurable cambian, porque es un aislamiento circunferencial. Como él dijo, cualquier punto que se te haya quedado mal puesto, es decir, que te quede un gap que no te diste cuenta, evidentemente pues toda la conducción, digamos la arritmia, fibrilación auricular, lo que quieran, va a ir por ese gap. Es decir, pudiste haber hecho perfectamente el resto de la circunferencia, pero si te quedó un gap de tamaño considerable, pues básicamente casi que perdiste el efecto del resto de lo que hiciste. A diferencia, la aproximación desde mi punto de vista de Natale ablacta tanto en tantas partes, repasa, etcétera, que digamos no es tan sensible a que un punto le falle, porque probablemente aplicó otros 4 alrededor de ese punto donde falló. Acá es la diferencia y es lo que él insiste desde el laboratorio y probablemente es la razón por la cual él no es muy amigo de la ablación circunferencial, aunque dice que está bien si la haces bien, ¿no es cierto? Cualquier punto que falle es probablemente procedimiento fallido. ¿De qué depende la eficacia de este procedimiento cuando hacemos circunferencias? Evidentemente depende de que cada lesión sea transmural y de hecho cada lesión transmural debe ser contigua a la otra. No puedes tener lesiones no transmurales porque ahí hay gap y puedes tener todas las lesiones contiguas, pero con un gap que te quede ya fallaste.
Por esa razón es que un procedimiento relativamente más exigente, especialmente si el gap tiene ciertas consideraciones de tamaño. Yo recuerde, algunos estudios han mostrado a propósito, incluso de manera aleatorizada, que si dejas gaps al menos de 5 milímetros, así el resto lo hayas hecho perfectamente, no va a funcionar. Y de eso nos introduce al tema de contact force. Evidentemente, la lesión contigua dependerá de tu sistema de mapeo tridimensional, que esté adecuadamente representada cada lesión electroanatómicamente y que no te queden gaps, y en eso tengan en mente las diferencias de tecnología. Hay tecnologías que les permiten a ustedes escoger si cada punto que colocan, pero me voy a volver, cada punto es un punto real, electroanatómico, o es un punto extrapolado a la anatomía que hiciste. Y eso es fundamental, porque si tú tienes un equipo de mapeo tridimensional, cualquiera de ellos, pero haces sobredistensión de la anatomía, o peor aún, no tocas bien la anatomía, pues esa parte de la anatomía del ostium o del antro no te queda bien representada. Y es cuando los puntos de ablación el sistema los va a extrapolar a lo primero que encuentre de anatomía, pero no necesariamente están en la ubicación tridimensional que tú quieres. Entonces hay tecnologías que te permiten anotar los puntos no extrapolados, sino reales puntos tridimensionales, independientemente de cómo hayas hecho la anatomía, y hay otros que los extrapolan necesariamente a la primera pared que encuentren. Recuerden que eso nos pasa, por ejemplo, en venas que son ovaladas. Ustedes todos han sentido que el tag del contacto se va para la pared posterior anterior, y tú no sabes ni siquiera realmente en dónde estás. De eso es lo que estoy hablando. Y la transmuralidad de cada punto depende de la tecnología de contacto.